Había expectativa que podía llegar a pasar con los mercados después del anuncio del sábado justamente, políticamente cómo podía llegar, o mejor dicho, en los mercados cómo podía impactar esta noticia política. No hubo demasiado rum, no hubo demasiado ruido, más allá que también hay otros factores que inciden sobre esto, como el factor internacional, por ejemplo. El dólar oficial cerró 46,42 para arriba en relación a cómo había cerrado el viernes, pero sin mayores diferencias. Había arrancado sí con una suba más importante que después se fue moderando. Vamos a ver qué pasó con el dólar blue, 46,40, ahí nomás cerró. Y el riesgo país subió un poco, 927 puntos. Estamos allí con Leo Maraval y un economista para justamente hacernos entender un poquito más de qué se trata lo que sucedió hoy a partir de este anuncio político del sábado. Leo. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenas tardes. Estamos con Manuel Esbar justamente para conocer, en primer lugar, lo que se esperaba para el día de hoy, las expectativas de lo que iba a pasar hoy lunes, luego de este anuncio, de esta fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández, y también, Manuel, qué va a pasar, por lo menos, en los próximos días. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que la gran novedad que hubo en el día de hoy es que a pesar de los pronósticos tremendistas con los que se iniciaba la jornada, la novedad es que no hubo ninguna novedad. Como bien decían ustedes ahí en el piso, los parámetros se mantuvieron bastante estables. En realidad se movieron dentro de los mismos movimientos que viene ocurriendo a partir de 3 semanas atrás. O sea que es muy difícil asignar el comportamiento del día de hoy al anuncio del día sábado. Y eso nos podría llevar a pensar en términos de qué es lo que piensa el mercado de esto, ¿no? Esa sería una pregunta casi lógica para hacerse. Y ahí surgen dos respuestas en función básicamente a en qué lugar te pones. Hay quienes en el mercado dicen la estabilidad que ocurrió hoy es porque se le asignan bajas chances a esta candidatura, esa es una visión, o la estabilidad que ocurrió hoy es consecuencia de que el mercado no ve un peligro en esta fórmula, ¿no? Fíjate vos que un mismo hecho puntual, que es estabilidad en los parámetros, tiene dos lecturas extremas. El hecho concreto es que sí. Hay otra postura también con respecto a lo que usted estaba diciendo, en el sentido que dicen, hoy los mercados tranquilos porque en definitiva el mercado es como que está esperando a ver qué va a pasar dentro de 40 días, cuando allí sí queden definidas las candidaturas. Sí, es cierto. Esa podría ser una tercera interpretación y también le podríamos asignar algunas chances de probabilidad. Sin embargo, a mí me parece que, dadas esas interpretaciones, acá lo interesante es estimar qué es lo que está pasando en la economía real, ¿no? Porque hay dos economías que se manifiestan en forma paralela siempre. Una es la economía de lo financiero. Cuando hablamos de la economía de lo financiero, hablamos de estas variables, de estos parámetros que tienen que ver con la tasa de interés, que tienen que ver con el tipo de cambio, que tienen que ver con el riesgo país. Esa es la economía financiera. Pero hay otras variables que se mueven en el terreno de la economía que tienen que ver con lo microeconómico. Y ahí es donde empiezan a surgir las dudas. Claramente no han cambiado ni el PBI, o sea, hay un producto bruto en este país que viene descendiendo sistemáticamente, hay un salario real en este país que viene descendiendo sistemáticamente, hay una tasa de inflación que viene creciendo y entonces la pregunta del mercado, y esa sí es una pregunta real que se hacen los integrantes de ese mercado, que por cierto son personas que le prestan al Estado y personas que invierten en bonos o títulos de este Estado. Lo que se preguntan es, ¿se podrá pagar esta deuda? Esa es la pregunta. ¿Nos devolverá este Estado? ¿Nos devolverá el emisor del título aquel dinero que le prestamos? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con un elemento que en este país tampoco nos preguntamos mucho. Déjenme que haga un paréntesis
y los lleve a una empresa para poder hacer un paralelismo que quizás nos ayude a entender un poquito mejor. En cualquier empresa, y si me apuran un poco, en cualquier familia, una unidad económica más pequeña todavía, vos tenés una estructura financiera, o sea, tenés una deuda. Podés tener una deuda con la tarjeta de crédito, en una empresa podés tener una deuda con un banco. Esa deuda es manejable o no, es pagable o no, en función de si sos capaz como unidad económica de generar ingresos o no. Cuando hablamos de un país, cuando hablamos de Argentina, lo que nos tenemos que preguntar, este país, Argentina, ¿de dónde va a sacar los recursos o cuál es la riqueza que va a generar o cómo la va a generar para poder cancelar esa deuda? Y ahí es donde, en realidad, el mercado, independientemente del color de la camiseta que tenga un candidato, independientemente de si un apellido Fernández va adelante o va atrás, lo que se pregunta el mercado es ¿cuál es la política económica? ¿Cuál es la política económica que va a desarrollar los recursos suficientes como para devolvernos el dinero? Estoy hablando ahora en voz del mercado. Manuel, ¿estuviste viendo un poco el equipo económico de Alberto Fernández? Algunos de los nombres que empezaron a trascender, incluso Guillermo Nielsen, quizás el más conocido para el gran público, pero bueno, está Matías Culfas, hay otros economistas, quizás algunos desarrollistas como vos hablabas recién. ¿Qué te parecieron las primeras declaraciones? Hablaron de mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de pagarle, incluso reviendo parte del acuerdo, pero de pagar. Claramente. Me parece muy interesante traer el equipo económico porque no deja de ser un mensaje al mercado, ¿no? Guillermo Nielsen, como muchos saben, fue el negociador de la deuda externa argentina en el año 2003 y fue un muy eficiente negociador de esa deuda. Negociación que terminó en la cancelación de la deuda, con lo cual hay un mensaje clarísimo hacia ese público. Y ese mensaje dice, vamos a cancelar la deuda, acá nadie va a mirar para otro lado. Muy concreto. Pero como bien decís, hay otros nombres que dan, en mi opinión, a ese grupo de economistas un carácter más ecléctico. O sea, más difícil de encasillar y decir, estos señores son ortodoxos, son heterodoxos, sino que en la pero no son Axel Kicillof, quizás, ¿no? Que para los mercados es más fácil identificar. No son Axel Kicillof, que por ahí para los mercados, para un inversor extranjero que está mirando los diarios muchas veces o que consultan a algún analista de acá local, pueden identificarlo más fácilmente con ese tipo de política. Claro, sumando lo que decís vos, Mariana, no me imagino, por ejemplo, a los... Manuel, no me imagino, por ejemplo, a los economistas de Aníbal Fernández o quienes lo asesoran instalando un nuevo cepo cambiario, por ejemplo. Alberto Fernández, instalando un nuevo cepo cambiario. Sí. De hecho, Alberto Fernández hizo referencia en una entrevista el último domingo, o sea, ayer, respecto a eso, y dijo, a mí no me gustó lo del cepo, pero ante una repregunta que le hicieron, dijo, bueno, la alternativa a no poner cepo es una alternativa que hay que pensar. Es decir, ahí es donde creo que tenemos que profundizar la cuestión. ¿Cuál va a ser la política económica? Es verdad, a nadie le gusta tener cepo cambiario, o a muchísima gente no le gusta el cepo cambiario. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Y yo creo que tener un equipo ecléctico, como decía antes, un equipo que sea difícil de encasillar, te da más alternativa de construir una respuesta eficiente, porque tenés distintas vertientes para construir esa respuesta. Bien, Manuel, muchísimas gracias.